Vamos entonces, hermanos, a considerar un tema muy importante. Este tema, hablamos de la importancia de congregarnos. ¿Por qué es importante congregarnos? Vamos a ver las cosas que conllevan congregarnos. Congregarnos no solamente es venir aquí a este lugar, ocupar una silla, un lugar en este edificio, en este lugar. No, congregarnos, hermano, es algo más que eso. Y tiene grandes beneficios el congregarnos. Y vamos a partir del texto de Hebreos capítulo 10, la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 25. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Bien, dice la bendita palabra de Dios: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. Ahí está, hermano, esta escritura que nos invita a no dejar nuestra congregación. No dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La versión antigua traduce este versículo y dice: no dejando nuestra congregación. Es todavía más apegado, a diferencia de la versión 60 que dice: no dejando de congregarnos. ¿Es correcto? Así dice la versión 60. Y es que alguien se justifica y dice: bueno, mientras que no me deje de congregar, hasta en línea me congrego. Ahí encontré una iglesia en línea en el Facebook y ahí me congrego. Pero esa no es su congregación. Entonces, de manera más apegada, el texto dice: no dejando nuestra congregación. Su congregación, hermano, no es la del Facebook, no es la que está en otro lugar, quizás en otro lugar del país o hasta en Estados Unidos. Su congregación es esta: no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre. Por cierto que esa es una de las malas costumbres. Hemos visto en algunos estudios que hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Y allá, 1 Corintios, solamente cito lo que dice 1 Corintios 15:33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay costumbres buenas, ahí esa escritura habla de costumbres buenas, pero hay costumbres que son malas. Y sin duda esto de dejar de congregarnos es una mala costumbre. Y luego dice la segunda parte de este versículo: mas exhortándonos. ¿Qué es exhortándonos? Ya hemos dicho que esa palabra viene del griego parakletos, que significa también consolar. A veces cuando alguien amonesta y se dice hubo exhortación, bueno, es diferente. La exhortación, hermano, es a modo de consolación, es a modo de invitación a, y la amonestación ya va a un grado más, amonestarnos con la palabra de Dios. Son dos cosas distintas. Y pudiéramos hablar de un tercer grado, que es la reprensión. Y ya es un grado más acerca de lo que es, de lo que sigue de la amonestación, pues ya sería la reprensión. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero aquí nos está hablando de la exhortación.
Y la palabra exhortándonos quiere decir que es algo que hacemos mutuamente. Es decir, yo lo exhorto a usted, yo lo consuelo a usted, yo lo invito a usted a buscar la santidad, a evangelizar. Lo invito a usted a buscar más de Dios. Eso es exhortación. ¿Sí? Y usted me invita también a mí. Usted también me exhorta. ¿Y cómo lo hacemos esto? Como congregación. En la congregación es donde podemos exhortarnos unos a los otros. Por eso ahí el término exhortándonos habla de algo que hacemos los unos a los otros. Exhortarnos los unos a los otros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es necesario, hermano, entonces, que nos exhortemos los unos a los otros. Y tanto más cuanto veis que aquel día, ¿cuál día? El día de la venida del Señor, su segunda venida, que aquel día se acerca. Exhortarnos, hermano, no lo pudiéramos hacer sin congregarnos. Necesitamos congregarnos porque una de las cosas que hacemos al congregarnos es exhortarnos, consolarnos, invitarnos. Eso lo hacemos siendo parte de una congregación, de estar adherido a una congregación. ¿Cómo va a poder exhortar a su hermano? ¿O cómo va a poder ser exhortado si no se congrega? Entonces vamos entendiendo el punto que congregarnos no es solamente es venir a ocupar una silla en este edificio, en este lugar de reunión. Congregarnos conlleva muchas cosas y es tan importante, hermano, que es a través de la congregación o es congregándonos que nos podemos exhortar los unos a los otros. Colosenses capítulo 3. Vamos ahí a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo tenemos? La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos, y esa terminación en doble O, enseñándoos quiere decir que nos enseñamos unos a los otros. Enseñándoos, ¿y qué más? Y exhortándoos, también terminación con doble O, quiere decir que es algo que hacemos los unos a los otros. Usted me invita a mí, usted me exhorta a mí, yo lo exhorto a usted, yo lo invito a usted. Es algo que hacemos mutuamente. Y esto solamente puede ser posible congregándonos, exhortándonos los unos a los otros con salmos. Es a través de salmos también que nos podemos exhortar, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. Sí, es a través de cantos que nos podemos exhortar también. Y esto no sería posible si no nos congregáramos. Necesitamos tomar conciencia de la necesidad de congregarnos, porque es congregándonos como somos exhortados los unos a los otros. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 3, carta a los Hebreos capítulo 3. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Versículo 12, dice ahí la palabra de Dios. Mirad. Esa palabra mirad es como, pongan mucha atención en esto.
Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe cómo llega a suceder esto, hermanos, que alguien se aparte del Dios vivo? No es algo que llega a suceder de repente o súbitamente, no. Es algo que llega a suceder poco a poco. Y el primer paso para llegar a apartarse de Dios es dejar de congregarse. Así empieza. Y aunque muchos digan, no, hermano, es que yo, aunque no me congregue, mire, yo sigo fiel al Señor. Pero yo he visto la historia, hermano, de muchos que dejan de congregarse, se enfrían o quedan en un término tibio, que es peor. Acuérdese lo que el Señor dijo, ojalá fueses frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Llegan a un estado de tibieza y todo empieza con dejar de congregarse. Llegan hasta a descuidar su familia, llegan a tener una ruptura en su matrimonio, llegan hasta a divorciarse, hermanos. Llega a desintegrarse la familia, llega el hombre hasta perder el trabajo. Pero ¿sabe cómo he visto que comenzó todo? Dejando de congregarse. Así empezó. Ese fue el inicio de apartarse o para apartarse del Dios vivo. En lugar de apartarnos, dice el versículo 13, antes, ¿qué debemos de hacer? Exhortaos los unos a los otros. ¿Cuándo, hermano? ¿Cada domingo será suficiente? No, dice cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Exhortaos los unos a los otros. Otra vez, si no nos congregamos, ¿cómo nos vamos a exhortar cada día? ¿Cómo nos vamos a estar llamando, invitando, consolando, si no nos congregamos? O si tal vez viene, pero no es parte de la congregación, sino que llega como una visita y como relámpago se sale. Y ya ni siquiera saludó al pastor ni a los hermanos. Y entonces, ¿qué margen, qué lugar da para que haya esa exhortación? Exhortándonos, invitándonos, consolándonos los unos a los otros. ¿Cuándo lo hacemos? Como congregación. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Exhortaos los unos a los otros cada día. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo habla de una gran esperanza de la segunda venida del Señor. Y dice, voy a leer desde el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermano, recuerdo las palabras de Juan, el apóstol, casi al finalizar el Apocalipsis, que dice, ven, Señor Jesús. Es glorioso, hermano, esperar la venida del Señor. Ahí se acabará todo llanto, dolor y tristeza. Y luego dice el versículo 18, por tanto,
consolaos, es la misma palabra en el griego que se traduce como exhortaos. Consolaos los unos a los otros en estas palabras. La versión 60 dice, alentaos los unos a los otros en estas palabras. Vuelvo al punto. ¿Cómo van a alentarse los unos a los otros si no se congregan? Y repito, congregarse es algo más que ocupar una silla en este lugar. Congregarnos es tratar con nuestros hermanos, ser esa familia de Dios que dice la Biblia. Consolaos los unos a los otros en estas palabras. Alabamos el nombre de Jesucristo. Como congregación, hermano, podemos servirnos los unos a los otros, siendo parte de la congregación. Para mí es un gozo poder servir a mis hermanos, aunque sea dándoles un ray, trayéndolos a este lugar cuando se necesite, y se los digo con toda sinceridad. ¿Eso es parte de la congregación o es una parte importante de ser parte de la congregación? Es ahí donde como hermanos, como una familia en Cristo, nos servimos los unos a los otros. Hebreos capítulo 6, Hebreos 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer ahí desde el versículo 10 al 11. 10 y 11. Amén. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ¿qué? Habiendo servido y sirviendo aún ¿a quién? A los santos, sirviendo a los santos. O sea, esto es algo que sucede cuando somos parte de una congregación. Servimos y también somos servidos por los hermanos. Sirviendo y aún a los santos. Versículo 11 dice, mas deseamos que cada uno, no solamente el pastor, el diácono, no, sino que cada uno de vosotros muestre y negarnos a servir a nuestros hermanos. Porque ¿cómo podemos? Es algo parecido a lo que Juan dice. ¿Cómo puedes decir amar a Dios si a tu hermano que lo ves no lo amas? Y a Dios, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y a tu hermano que ves no lo amas? De esa misma manera, ¿cómo podemos decir que servimos a Dios cuando a nuestro hermano que vemos no lo servimos? No puede alguien decir, yo sirvo a Dios, pero el hermano, eso sí, guardo mi distancia. ¿Por qué lo tengo que servir? No, esa es una idea errónea. No, hermano, estamos para servirnos y es parte de lo que hacemos como congregación, servirnos los unos a los otros. Gloria a Dios, pero deseamos que cada uno tenga la misma solicitud, el mismo ánimo para servirnos los unos a los otros. ¿Se da cuenta por qué congregarnos es algo más que venir a ocupar una silla? Es como congregación donde tenemos la oportunidad de servirnos los unos a los otros. ¿Qué dijo el Señor acerca de servicio? Solamente cito lo que dice allá Mateo capítulo 20, versículo 25. Cuando dijo el Señor, ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre las gentes y los que son grandes ejercen autoridad sobre los demás?
pero entre vosotros no será así. Así como el querer ser servidos y no servir. ¿Sí? Lamentablemente la idea del político es llegar a servirse del pueblo, cuando debieran de ser servidores del pueblo, servidores de la nación. Muchos han abusado de su puesto y autoridad y se sirven del pueblo. Pues en la iglesia somos llamados para servir. ¿Qué dijo el Señor? Entre vosotros, que lo hagan así en el mundo, los que son grandes y los que son príncipes, pero entre vosotros no será así. Mas el que quisiera entre vosotros ser el mayor, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, ahí está el ejemplo de nuestro Señor Jesús. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dijo el Señor también, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Juan 12:26. Somos llamados para servirnos, pero nadie puede decir, pues yo serviré a Dios, pero al hermano no. Por lo menos no lo puede decir de manera correcta. Es incorrecto tener esa idea de pensar que servimos a Dios y no servimos o no nos servimos los unos a los otros. Recuerde lo que el Señor hará en su segunda venida. Dice Mateo 25, bueno, si gusta vamos a leer un poco ahí en Mateo 25. Mateo capítulo 25. Hemos hecho notar que ahí el Señor habla de mis hermanos pequeñitos. Se refiere a algo más que alguien pudiera pensar, pues se refiere a un indigente. No, el Señor los llama mis hermanos. Lo tenemos, Mateo 25, versículo 32 en adelante. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrás las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste, ¿a quién? A uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Haciéndolo al hermano es como si lo hiciéramos al Señor. ¿Y por qué remarco esto que el Señor dijo mis hermanos pequeñitos? Pues es que el Señor no dice esto a cualquier persona. ¿Se acuerda cuando vinieron la madre de Jesús y sus hermanos a buscarle? He aquí, tu madre y tus hermanos están fuera. ¿Qué dijo el Señor? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son los que Él llama hermanos. Además, Romanos 8:29 dice que a los que antes predestinó. Vamos a leerle ese texto que también usa
el término hermanos, hermanos entre los cuales Jesucristo es el primogénito. ¿Lo tenemos? Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Jesucristo, el Hijo, sea el primogénito entre ¿quién? Entre muchos hermanos. Entonces su iglesia, la familia de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, son sus hermanos pequeñitos. ¿Por qué pequeñitos? Porque Él es el mayor, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Platican, ¿verdad?, que en el tiempo de la Unión Soviética, cuando estaba el socialismo en su apogeo y los cristianos pues no eran permitidos en Rusia, una ancianita la detuvo la policía en un retén. ¿A dónde va, señora? Como sospechando de que era cristiana y de que iba a congregarse, y le dijo, ¿sabe qué? Voy a una reunión muy importante porque van a leer el testamento, porque mi hermano, el mayor, murió. ¿Sabe cuál es ese testamento, verdad? El Nuevo Testamento, que vino a ser vigente cuando Jesucristo murió. Y la Biblia dice que ahí vino a validarse el testamento. Pues entre tanto que el testador vive, no es válido el testamento. Y ella dijo, voy porque van a leer el testamento, pues nuestro hermano mayor murió. Gloria a Dios. El hermano nos llama hermanos. Somos la familia de Dios y sin duda Mateo 25, cuando dice mis hermanos pequeñitos, se refiere a su iglesia, se refiere a la familia de Dios, en la cual somos hermanos y Él es el mayor, nosotros somos sus hermanos pequeñitos y Él es el mayor, el primogénito entre muchos hermanos, según dice aquí la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo nos servimos? Si no somos parte de una congregación, ¿cómo nos vamos a servir los unos a los otros? Primero a los Corintios capítulo 12, el versículo 26 dice que si un miembro se duele, todos a una se duelen. Si un miembro padece, todos a una padecen. Entonces, es importante ser parte de la congregación. Imagínense que una hermana estuvo muy grave, ¿no? Nuestra hermana estuvo al punto de la muerte. Y llega un hermano, bueno, supuesto hermano, pero que no se congrega. Ah, sí, pues ¿quién? ¿Cuándo? Ni cuenta se dio. Que la hermana estuvimos orando por ella porque estuvo muy enferma. Pues ¿cómo se va a dar cuenta si se congrega ya a lo lejos, muy retirado? Si acaso cada domingo, si es que no hay otra cosa más importante, ¿eh? Entonces, ¿cómo se va a cumplir lo que dice 1 Corintios 12:26? Si un miembro se duele, todos a una se duelen. No, que el hermano está en una necesidad muy grave, hermanos. Oremos por él, ayudémoslo. Pero aquel que no se congrega, pues ni cuenta se da. ¿Cómo va a servir a sus hermanos? ¿De qué manera si no se congrega, no es parte de la congregación? Que ya dijimos, para ser parte de la congregación no basta con ser bautizado y venir a ocupar una silla. No, es, hermano, congregarnos para exhortarnos, consolarnos los unos a los otros. Es, hermano, congregarnos para servir los unos
a los otros. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 12. Vamos a ver ahora lo que la Biblia dice de amarnos unos a los otros. Porque alguien solamente espera ser amado y no amar. Alguien solamente espera ser servido y no servir. En una ocasión un hombre recién casado, no digo nombres, pero este hombre recién casado dijo: hermano, es que yo esperaba que esta esposa, hasta le dijo esta siervita, me fuera a servir, que sería de bendición para mí, que me iba a ayudar, que me iba a asistir, que me iba a levantar. Y le dije: ay, ¿nunca pensó en que usted iba a levantarla a ella? ¿Que iba a servirla a ella? ¿Que iba a ser de bendición para ella? ¿Que iba a amarla a ella? Si no pensó así, es por eso el fracaso. Cuando alguien espera solamente denme, qué error, hermano. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Lo que nos da sentido en la vida es servir, hermanos. Servirnos unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Y esto será posible si somos parte de la congregación. Romanos 12 dijimos, versículo 10, ¿lo tenemos? Amándoos los unos a los otros. No dice el texto que me amen los unos a los otros, no. Es amándoos unos a los otros. ¿Cómo espera usted que lo amen si usted no ama? Acuérdese lo que dijo el Señor: dad y se os dará. Medida buena y apretada darán en vuestro seno. Dad y van a recibir. Y esto no lo aplicamos únicamente al asunto económico, no. Inclusive el contexto de Lucas 6, es más, vamos a leerlo. Lucas 6 habla de la misericordia, habla de otras cosas como, vamos a leerlo ahí, Lucas capítulo 6, versículo 35. ¿Lo tenemos? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues, ¿qué cosa? Misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Se fija el contexto, hermano? Habla de muchas cosas y es a estos que se refiere el 38 cuando dice, dad. ¿Y qué dice? Y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midieres, os será vuelto a medir. Ahí está. Habla del amar, habla del hacer bien, habla del prestar, habla de ser misericordioso, habla de perdonar, y refiriéndose a todo esto dice, dad y se os dará. Amén. Gloria a Dios. Por eso Romanos 12:10 dice, volviendo ahí, a Romanos 12:10. Dice ahí la Escritura, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, previniéndonos, o como dice la versión 60, prefiriéndonos con honra los unos a los otros. Yo prefiero a mi hermano. Yo prefiero que mi hermano le vaya bien. Yo prefiero que mi hermano sea prosperado. Prefiriéndonos con honra
los unos a los otros. Esto será posible, hermanos, solamente congregándonos. ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros si nos vemos allá cada domingo o a veces cada 15 días? ¿Cómo podemos tener ese amor fraternal? Ya hemos dicho que amor fraternal quiere decir amor entre hermanos, amándoos los unos a los otros. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Ya que estamos ahí en Romanos, vamos al capítulo 13, versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. ¿Qué dice este versículo 8? Amaros unos a otros. Hay que amarnos los unos a los otros. Esto será posible solamente siendo parte real de una congregación. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Juan nos habla mucho sobre esto, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos ahí al versículo 11. Porque esto es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos, ¿cómo? Unos a otros, que nos amemos unos a otros. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice? Y nos amemos unos a otros como Él o como nos lo ha mandado, que nos amemos unos a otros. Y en ese amor, pues, no es solamente de palabras, de dichos. Por eso el versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra, es decir, en hechos y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 4 de ahí mismo dice en el versículo 7, carísimos, ¿qué dice? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amémonos unos a otros. El versículo 12 dice: ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos, ¿cómo? Si nos amamos unos a otros. Esto es algo mutuo y algo que se puede lograr o puede ser posible únicamente como congregación. Pues si no es parte de la congregación y es indiferente, no le duele por lo que su hermano está pasando y tampoco se goza por lo que su hermano se está gozando, ¿será parte de la congregación? Pues ahí nada más está el bulto, pero indiferente. Una necesidad de nuestra hermana, de nuestro hermano. Pues, a ver cómo le hace. Dijo un hombre supuestamente de Dios, que cada uno se rasque con sus propias uñas. Terrible eso no es para la iglesia. Eso no es para nosotros. Nosotros somos una familia de Dios y como tales debemos de amarnos los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Allí en la segunda de Juan, mire lo que dice el apóstol en el versículo 5. Esta carta se la dirige a la señora elegida y le dice: ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es ese mandamiento?
que nos amemos unos a otros. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice Pedro, hermano, el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu, en amor, ¿qué dice? En amor fraternal. ¿Qué es fraternal? Dice aquí en la antigua versión, hermanable, amor hermanable, es decir, amor de hermanos. Sin fingimiento. ¿Y qué dice? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos unos a otros. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Ahí en Pedro también, pero en el capítulo 3, primera de Pedro 3, versículo 8 y 9. Dice, y finalmente sed todos de un mismo corazón, compasivos. ¿Qué más? Amándos, ahí con doble O, algo que se hace mutuamente. Amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario. ¿Qué debemos de hacer? Bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia, bendiciendo siempre. Esto de amarnos los unos a los otros no sería posible si no fuéramos parte de una congregación o de la congregación de los santos. Alabamos el nombre de Jesucristo. Como congregación, hermano, podemos sobrellevarnos las cargas los unos de los otros. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, versículo 1 y 2. Amén. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, porque no somos perfectos, ¿o hay aquí algún perfecto que nunca peque? No, ¿verdad? La Biblia dice, no hay justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si una hermana, si un hermano está llevando una dificultad, una carga muy pesada, ¿cómo le va a ayudar si ni siquiera se congrega? Es más, ni siquiera se da cuenta. Cuando como congregación debemos sobrellevar las cargas, debemos sobrellevar, como dice aquí, los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí en la siguiente carta a los Efesios, capítulo 4, mire lo que dice el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos, ¿a quién, hermano? A los otros. ¿Y cómo hay que soportarnos? En amor. Si alguien dice, no, yo para soportar a fulanito de tal, mejor no. No, pues entonces no está cumpliendo lo que dice aquí la palabra. Esto lo podemos llevar a cabo solamente si nos congregamos. Ya dijimos, ¿verdad?, que congregarnos va más allá que venir a sentarnos en una silla en este lugar. Ser parte de.
ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que si un miembro se duele, todos a una se duelen. Si un miembro se goza, gloria a Dios, todos a una se gozan. Yo me gozo cuando a mis hermanos les va bien, gloria a Dios por mis hermanos que les va bien, que ya hicieron una nueva habitación en su casa, ya compraron un vehículo más grande para su familia. Hermano, pues todo eso es causa de gozo. Pero si alguien es indiferente, tibio, apático, no está viviendo como congregante, no está viviendo en ese amor fraternal, mucho menos soportar los unos a los otros. El texto dice, soportándonos con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Y para soportarnos, hermanos, pues hay que perdonarnos, hay que recibir al flaco, el débil en la fe, no para contiendas o disputa. A ver, a ver lo que dice ahí Romanos 14, miren. Me vino ese texto en mi corazón. Romanos 14, 1. ¿Lo tenemos? Recibir al débil en la fe. Pero no para contiendas o disputas. Vamos a contender. Si alguien lo hace para contender, la Biblia dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Le vamos a demostrar a este hermano que no sabe nada. No, paz de Cristo. Recibirlo, pero no para contiendas o disputas. Recibirnos los unos a los otros, es decir, aceptarnos, pero no para contender ni para disputar, sino para ayudar a nuestro hermano, soportándonos en amor los unos a los otros, como ya leímos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Volviendo a Efesios, ahí mismo donde estábamos, un poco más adelante, Efesios 4, estamos ahí, pero vamos al versículo 32. Amén. Antes sed los unos a los otros, o los unos con los otros. ¿Cómo debemos de ser los unos con los otros? Benignos, misericordiosos, perdonándonos como los unos a los otros, como también Cristo os perdonó en Cristo. Todo esto, benignos, misericordiosos, perdonándonos, dice los unos a los otros. Así como usted espera que tengan misericordia y que le perdonen, pues esto es mutuo. Hay que perdonar también, porque dando es como recibimos. Sigue diciendo ahí Efesios, pero en el capítulo 5, versículo 21. Sujetados los unos a los otros, ¿cómo? En el temor de Dios. Esto es mutuo, no espere que solamente se sujeten a usted, usted también se debe de sujetar. Amén. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Y esto es algo que hacemos como congregantes, como congregación. Esto también me recuerda lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, que dice, someteos o todos sumisos los unos a los otros. Ser sumisos. ¿De qué manera va a ser alguien sumiso a otros hermanos? ¿Qué es ser sumisos? Ser obedientes. Si mi hermano me está diciendo algo y mi hermano tiene la razón, ser sumisos. Amén, hermano. Sí lo hago.
Pero ¿cómo podemos ser sumisos los unos a los otros si en principio de cuenta ni nos congregamos? ¿Qué margen, qué lugar damos para ser sumisos los unos a los otros si en principio de cuenta ni nos congregamos? Alabamos al Señor Jesucristo. Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 13. ¿Estamos ahí? Sufriéndoos los unos a los otros. Esto es mutuo, los unos a los otros. Y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, sufriéndonos, soportándonos y perdonándonos los unos a los otros. Cosas que pueden llegar a suceder, hermanos, solamente si somos parte de la congregación. Amén. Primero los Tesalonicenses 5. Versículo 11. Por lo cual, consolaos, ¿cómo dice? Primera los Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, consolaos o alentaos unos a otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Hay que alentarnos, consolarnos los unos a los otros. Es algo que solamente se puede hacer siendo congregantes, siendo parte de la congregación. Edificaos los unos a los otros. ¿Cómo puedo edificar y ayudar a mi hermano? Siendo parte integral, siendo parte íntegra de la congregación. Edificaos los unos a los otros. Amén. Versículo 15, de ahí mismo dice, mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno. ¿Para mí? ¿Para mí mismo? No, seguid lo bueno siempre. ¿Para quién? Los unos para con los otros y para con todos. Seguid lo bueno, los unos para con los otros. Y esto siempre, seguid lo bueno siempre. No solamente cada domingo, no, hermanos, siempre. Recuerde que la iglesia primitiva, todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. También Santiago 5, mire lo que dice Santiago, versículo 16. Algo muy importante que se hace solamente cuando se es parte de la congregación. Santiago 5, ¿lo tenemos? Versículo 16. Confesaos vuestras faltas unos a otros. ¿Y qué más? Y orad los unos por los otros, para que seáis sanos. ¿Cómo podemos orar por los unos por los otros si no nos congregamos, hermano? ¿Cómo orar por mi hermano, mi hermana, si ni sé ni qué necesidad tenga? Por cierto, los jueves presentamos necesidades, peticiones y oramos. Y es no solamente para que en ese momento oremos, sino en nuestras casas sigamos orando por esas necesidades. Orad los unos por los otros. Pero hay gente, hermanos, y lamentablemente a veces hasta hermanos, que están muy acostumbrados nada más a que oren por él. Hermano, ore por mí. Hermana, ore por mí. Dicen al pastor, hermano, ore por mí. Todos quieren que oren por él y él ni siquiera ora, ni por él mismo. Quieren que los demás oren por él. Hermana,
ore por mí. Usted que es de mucha oración, ore por mí. Y él, ni por él mismo, orará por otros. Bueno, pero el punto aquí, hermano, es que podemos orar los unos por los otros cuando somos parte integral de la congregación. Santo es el Señor Jesucristo. Hasta saludándonos, hermano. Es algo que la Biblia nos dice en todas las cartas que nos menciona. Casi al finalizar, Pablo nos dice, solamente le cito, Romanos 16:16 dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Es decir, con un saludo afectuoso, de amor. Gloria a Dios. Saludad los unos a los otros. ¿Y por qué remarco esto? Porque alguien dice, es que no me saludó. Bueno, pues si no lo saludó, salúdelo usted. Es los unos a los otros. También en la despedida a los Corintios, primero a los Corintios 16:20, segunda a los Corintios 13:12. Vamos a leer segunda a los Corintios 13:12, que dice ahí, esto se puede hacer solamente como congregación y que no se vaya antes de saludar a sus hermanos, hermano, paz de Cristo. 13:12, ¿lo tenemos? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. Es hasta un mandamiento, hermano. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, versículo 14. Pedro también nos dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, de caridad. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Saludaos. Y si no se saluda, si sale corriendo, ¿cómo somos parte de una congregación? Por último, Hebreos 13. Hermano, por allá estaba leyendo en Hechos 21 que cuando despidieron al apóstol Pablo, hasta se abrazaban los unos a los otros y lloraban. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando íbamos a predicar a La Mira, Michoacán, los hermanos llegábamos en autobús, ahí nos estaban esperando en el autobús, luego para recibirnos. Igual cuando nos retirábamos, nos acompañaban hasta el autobús y nos despedían con tanto amor los hermanos. Y ahora, no, pues que no está el hermano, creo que salió, ¿sabe? ¿Se iría? ¿Quién sabe? Paz de Cristo. Vamos ahí, Hebreos 13, versículo 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. Bueno, pues aquí los de San José de Gracia que se saluden, ¿verdad? Os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Dios bendiga al hermano Manuel que siempre sube aquí a despedirse, ¿verdad? ¿Qué deseamos para Emanuel, hermanos? Dios lo bendiga, ¿verdad? Que siempre se despide de su pastor. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, qué importante ser parte integral de la congregación para amarnos, para exhortarnos, para servirnos los unos a los otros, para sobrellevar las cargas los unos de los otros, para soportarnos, para perdonarnos los unos a los otros, para someternos los unos a los otros, ser sumisos, para animarnos los unos a los otros, para orar los unos por los otros y también para saludarnos los unos a los otros. Amén. Gloria al Señor Jesucristo.
Damos gracias a Dios, hermano, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, y tanto más, sino exhortándoos los unos a los otros, tanto más que aquel día se acerca. Amén.